4. Anturio de deseo, boca de dragón. Esta flor, cuyo significado es deseo, podría ser la que mejor representa a la Corea del Sur actual. A través del deseo, logramos la democratización y la industrialización en el pasado, y rompimos la evaluación de otros que decían que a este país le tomaría al menos 100 años recuperarse, convirtiéndonos en una nación que entró en el top 10 mundial. Fuimos una gran nación que logró hazañas históricas sin precedentes, pero el deseo se volvió codicia, cegándonos y ensordeciéndonos. Solo escuchábamos y veíamos lo que queríamos, así que el país empezó a desmoronarse gradualmente. Corea del Sur se ha alejado de su gloria pasada. Parece que esta flor de Kumho se marchita en el año 2025. Corea del Sur está atravesando la mayor crisis de su historia desde su fundación. Actualmente, Corea del Sur también es uno de los países con más conflictos. Aunque no se apunten con armas, el país está dividido en dos, como una nación desgarrada. En la política, el género, las generaciones, en casi todos los ámbitos, la gente se señalaba diciendo que los demás estaban equivocados y se insultaban entre sí. Además, debido al incidente de la ley marcial del expresidente Yoon Seok-yeol, ocurrido en 2024, ambos bandos cruzaron un punto de no retorno. Por eso, el país no pudo recuperar su antigua gloria y seguía cayendo sin parar. Seguía siendo arrastrado continuamente hacia una oscuridad profunda e interminable. Por supuesto, hubo algunos que ciertamente se esforzaron por hacer de este país una nación grandiosa de nuevo. Pero su determinación no bastaba para evitar el colapso del país. Además, había más que solo divisiones internas. La presión externa tampoco era poca. Los académicos suelen decir cosas como estas: para que Corea del Sur supere la crisis, debe alejarse de la diplomacia centrada en la península coreana, según se dice. Desde la liberación, Corea del Sur se ha enfocado diplomáticamente en la península coreana, Japón, Estados Unidos, Rusia y China. Por eso, la capacidad de proyección diplomática, tanto interna como externa, ha disminuido notablemente, y cuando intentamos expresar nuestra opinión, otros países suelen ignorarnos. En el día de la liberación de Corea, solo unos 10 países enviaron felicitaciones. Estábamos atrapados en el pequeño mundo de la península de Corea. El objetivo es el tanque frontal. Al destruirlo, entramos al puesto de mando enemigo. Disparen ahora. Es hora de contraatacar, tenemos corazones en llamas. Bajo estos cielos. Nos vemos en el próximo video. La influencia interna y externa de Corea estaba creciendo aún más. En 2024, Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos, sorprendiendo a todos. La reelección de Donald Trump, defensor del lema Estados Unidos primero, generó tensión mundial. La guerra en Ucrania entró en un alto el fuego debido a que Estados Unidos, al apoyar el envío de armas a Ucrania, medió entre Rusia y Ucrania, logrando un cese temporal de las hostilidades. Rusia logró un respiro mientras Estados Unidos presionó a sus aliados para aumentar el gasto en defensa. Durante su primer mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a sus asesores de seguridad nacional y a los republicanos que le explicaran por qué debía haber tropas estadounidenses en Corea del Sur. Según un exasesor, esto era casi un evento semanal durante el mandato de Trump. Expertos predijeron acertadamente que si el presidente Donald Trump volvía al poder, presionaría a Corea del Sur amenazando con retirar las tropas estadounidenses del país.
En su primer mandato, la mayoría de los congresistas republicanos se opusieron a la retirada de tropas estadounidenses de Corea del Sur y los asesores de seguridad nacional incluso ocultaron documentos para evitarlo. Sin embargo, la mayoría rompió públicamente con el presidente Trump o renunció tras el asalto al Congreso, por lo que no pudieron regresar a su administración en un segundo mandato. Actualmente, las personas que rodean al presidente Trump son todos yes men, por lo que sus demandas se cumplen sin obstáculos. Entró con la lógica de que Corea es un país rico, así que ¿por qué deberíamos protegerlos nosotros? Corea del Sur comparte los gastos de las fuerzas estadounidenses en su territorio con aproximadamente 1.003.463.000 millones de wones. Pero aquí, el presidente Donald Trump exige que se aumente 5 veces, hasta unos 6.9.400.000 millones de wones. Corea del Sur consideró absurdo el aumento en los gastos de defensa, por lo que retrasó las negociaciones. Trump, sin considerar a Corea del Sur, retiró algunas tropas estadounidenses estacionadas allí. A pesar de que la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos exigía mantener 28.500 soldados en Corea, el Congreso la modificó y aprobó reducirlos a 22.000 sesiones. Esto demuestra el alcance de la influencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Además, permitieron que las tropas estadounidenses en Corea fueran desplegadas de manera rotativa, eludiendo la Ley de Autorización de Defensa Nacional. El estacionamiento de aproximadamente 15.000 tropas estadounidenses en Corea representaba una gran crisis de seguridad para el país. Dentro de Corea, la opinión pública a favor de la nuclearización propia estaba creciendo. El índice de desaprobación hacia Estados Unidos también seguía aumentando. Si Estados Unidos continuaba excluyendo a Corea, la confianza entre ambos países se vería afectada. Por ello, idearon un plan para que Corea pudiera librar una guerra sola, sin dañar a Estados Unidos en caso de estallar un conflicto. Aquí se lleva a cabo la reunión consultiva de seguridad entre Corea y Estados Unidos, en el Pentágono del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El tema principal de esta reunión consultiva de seguridad entre Corea y Estados Unidos fue la devolución del control operativo en tiempos de guerra. Dado que las tropas estadounidenses ya se retiraron de Corea, esto fue una maniobra de la administración de Europeo para presionar aún más a Corea. Manteniendo una postura de defensa combinada bien establecida. Si esto sucede, ¿el apoyo militar entre Corea y Estados Unidos durante la guerra? Es imposible. Señor. Señor secretario, está exagerando. El Comando de Fuerzas Combinadas, República de Corea-Estados Unidos. Estados Unidos se mantendrá y todavía tenemos las divisiones de Fuerzas Combinadas. República de Corea-Estados Unidos, Estados Unidos. Entonces, ¿qué le parece si extendemos el plazo aunque sea un poco? Entonces concluye que el ejército coreano debe liderar las operaciones combinadas. El ejército de la República de Corea ha mejorado significativamente. Los coreanos están calificados para tener su propio mando. El tema de la transferencia del control operativo en tiempo de guerra entre Corea y Estados Unidos ha resurgido constantemente. Esta discusión dio lugar al Comando de Fuerzas Combinadas Corea-Estados Unidos y la División Combinada Corea-Estados Unidos. Ante la posibilidad de que Corea tomara decisiones extremas, como armarse nuclearmente, Estados Unidos buscó tranquilizarla. Corea y Estados Unidos acordaron en la reunión consultiva de seguridad que, incluso con la transferencia del control operativo en tiempo de guerra, las fuerzas estadounidenses permanecerán en Corea y se organizará un futuro comando combinado similar al actual Comando de Fuerzas Combinadas Corea-Estados Unidos. Se acordó que un general coreano lideraría el futuro comando combinado con un general estadounidense como su comandante y decidieron sacar provecho de esta estructura. El control operativo en tiempo de guerra es la autoridad para controlar las operaciones de las fuerzas coreanas, estadounidenses y las fuerzas de refuerzo en caso de emergencia. Actualmente, el comandante del Comando de Fuerzas Combinadas, Corea-Estados Unidos, tiene ese control, es decir, Estados Unidos controla tanto a las fuerzas coreanas como a las estadounidenses y a las fuerzas de refuerzo. Pero Estados Unidos exigió la creación del futuro comando combinado para presionar a Corea, y Corea se vio obligada a aprobarlo debido a la presión estadounidense. Si no lo hacía, parecía que las fuerzas estadounidenses en Corea se retirarían y la economía coreana colapsaría por la presión de Estados Unidos. En una situación de guerra con Corea del Norte, Corea necesita responder rápidamente debido a la corta distancia. Sin embargo, Estados Unidos consideró que incluso con el futuro sistema de comando combinado podrían responder adecuadamente. A cambio, Corea recibió la promesa de que las fuerzas estadounidenses se mantendrían en unos 22.000 soldados sin más retiros, pero la inseguridad persistía. Aún no se podía prometer nada, y Corea debía responder sola a cada provocación de Corea del Norte. Lo que temían era quedarse solos. Afortunadamente, las tropas estadounidenses no se retiraron de Corea y seguíamos compartiendo su inteligencia de reconocimiento, lo cual fue un alivio dentro de lo malo. Corea siguió insistiendo en tener una línea directa con Estados Unidos. La razón era que, si pasaba algo, querían recibir ayuda de Estados Unidos de inmediato. El presidente Yoon Seok-yeol
fue destituido después de provocar el incidente de la ley marcial de emergencia. No obstante, en el proceso de destitución, las fuerzas políticas ya polarizadas se volvieron más extremas y se insultaron mutuamente. A medida que el proceso de destitución avanzaba, no solo la economía, sino también la diplomacia y la política del país colapsaron. En esa situación, Lee Myung-hwan fue elegido presidente, pero incluso un año después de asumir el cargo, su liderazgo seguía siendo cuestionado. División nacional persistente, gobierno sordo al pueblo y conflicto perpetuo entre partidos oficialistas y opositores. Hasta hace poco, los interesados en la política se cansaron de los conflictos constantes y perdieron el interés en ella. Tras la destitución del presidente Yoon Seok-yeol, el presidente Lee Myung-hwan generó altas expectativas al inicio de su mandato, pero no logró cumplirlas y mantiene un bajo índice de aprobación de cerca del 30%. Por eso, la opinión nacional sigue dividida, lo que ha impedido que el gobierno lleve a cabo las políticas deseadas. En un país democrático, la continuidad de una política suele depender de la voluntad del pueblo. Pero como el pueblo no apoyaba al presidente Lee Myung-hwan, estas políticas no pudieron implementarse correctamente. Además, seguían surgiendo rumores de destitución. Además, se proyectó la imagen de que Corea del Sur era diplomáticamente débil. Permitió la retirada parcial de las tropas estadounidenses en Corea. Tuvo una diplomacia sumisa ante Japón y con políticas apresuradas hacia China dañó la industria. Con Rusia firmó un tratado militar con Corea del Norte, evidenciando una diplomacia fallida. Esto ha dado a los países vecinos la impresión de que Corea del Sur es un país manejable. El presidente Lee Myung-hwan no pudo resolver sabiamente estas crisis internas y externas. La economía de Corea del Sur también estaba cayendo poco a poco. La política principal del presidente Donald Trump es expandir los aranceles. El presidente Donald Trump prometió e impuso un arancel general del 10% a todos los productos importados. Esta política afectó negativamente la exportación de automóviles terminados, que actualmente tiene éxito en el mercado estadounidense. General Motors Corea, que vende cerca del 90% de su producción nacional en Estados Unidos, se vio muy afectada por los aranceles adicionales impuestos. El proteccionismo ha impactado a las empresas coreanas de semiconductores a corto plazo. Aunque la proporción de exportaciones de semiconductores de Corea a China está disminuyendo, sigue siendo la más alta. Como Estados Unidos se enfoca en contener a China, era inevitable que la industria de semiconductores sufriera daños. Tras el incidente de la ley marcial, la incertidumbre sobre Corea aumentó, frenando las inversiones y causando daños inevitables y aún mayores. Durante la ley marcial, se invirtió mucho dinero para estabilizar la economía coreana. Pero incluso después de un año, los efectos persistían. La economía coreana continuaba en declive. Presidente, el riesgo Trump parece que seguirá creciendo. Incluso se está hablando del término Trumplación. ¿Esto es Trumplación? ¿Qué significa eso? Es una palabra compuesta de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y la inflación. Actualmente, la industria está preocupada por los riesgos comerciales. Entonces, ¿qué soluciones cree que hay? Ahora mismo, los secretarios están trabajando arduamente, pero no es nada fácil. La situación no era muy buena. La tasa de natalidad, el crecimiento económico, la población y el valor de mercado estaban retrocediendo. Lo único que subía era el precio del agua. La vida se volvió aún más difícil para la gente común. El Comando de Inteligencia Militar es la agencia de inteligencia responsable de la información extranjera de las Fuerzas Armadas. Es una unidad especial, pero la capacidad de inteligencia de este Comando de Inteligencia Militar se vino abajo por completo después de 2024. En junio de 2024, un empleado civil militar filtró secretos militares, incluyendo información personal de agentes de inteligencia que espiaban a Corea del Norte y datos sobre empresas encubiertas de espionaje. Como resultado, la red de espionaje del ejército en el extranjero colapsó. Se perdió contacto con varios agentes que espiaban a Corea del Norte. La inteligencia de Corea del Sur fue destruida. En Corea del Norte había muchas personas que cooperaban con Corea del Sur, incluyendo oficiales de alto rango, funcionarios del Partido del Trabajo de Corea y civiles, muchos de los cuales trabajaban como inteligencia humana, pero todos ellos fueron purgados y ejecutados. Los informes regulares sobre los movimientos de Corea del Norte se interrumpieron en junio de 2024. La red de inteligencia humana de Corea del Sur, construida durante décadas en varios países,
colapsó por completo debido a un solo acto de traición. Después de que el Comando de Inteligencia se involucró directamente en el incidente de la Ley Marcial de Emergencia, en 2025 fue completamente reorganizado y aislado del mundo. Durante el proceso, la inteligencia se debilitó y ocurrió una gran catástrofe donde se descubrieron algunos agentes encubiertos. Adicionalmente, la red de inteligencia del Servicio Nacional de Inteligencia sobre Corea del Norte se vio comprometida. Al capturar Corea del Norte a los agentes del Comando de Inteligencia, también se descubrieron los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia. Corea del Sur no logra entender lo que ocurre en Corea del Norte. Es como si una niebla negra los cubriera. Como antes, un Estado moderno no puede establecer una política exterior o militar sin información. ¿Cómo podrían asumir un riesgo tan grande y formular políticas sin información? Era imposible. Ante el colapso de la red de información sobre Corea del Norte, no había nada que hacer. El Comando de Inteligencia Militar reconstruía gradualmente la red de inteligencia de fuentes humanas para resolver esto. ¿No ha llegado ninguna información? Recibimos ayuda de la Estación de Reconocimiento Móvil de la Fuerza Aérea. Afortunadamente, la inteligencia humana de la Fuerza Aérea aún no ha sido descubierta, por lo que podremos obtener información a través de ellos. Sí, eso es un alivio. ¿Ha pasado un año? Sí, así es. Dijeron que pronto nos darían el informe. Ah, ya llegó. Estos documentos son los registros de la entrada de armas rusas en Corea del Norte, y también hemos contactado al Partido de la Libertad Democrática de Corea del Norte y a Sejoseon. No. Ellos dicen que quieren que les permitan usar Starlink. Ya tomé todas las medidas para que puedan hacerlo, aunque no lo diga. No hay nada que podamos apoyar. Bueno, Se rumorea que aún hay Comaint en el lado ruso, por lo que algunas armas llegan al Partido Democrático Libre de Corea del Norte. Investigaré más al respecto. volvamos a construir la torre desde cero. Por culpa de un maldito bastardo. El ejército norcoreano se fortalecía cada vez más con armas rusas. La guerra en Ucrania llegó a un alto el fuego cuando el presidente estadounidense Donald Trump asumió el poder, lo que permitió que Rusia también pudiera respirar aliada. Corea del Norte y Rusia firmaron un tratado militar mundial en 2024, estableciendo un acuerdo sobre una asociación estratégica integral. Si miramos el artículo 4 de este tratado, dice que si una de las partes es atacada militarmente por un país o varios países y se encuentra en estado de guerra, la otra parte, según el artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y las leyes de Corea del Norte y Rusia, brindará asistencia militar y de otro tipo con todos los medios disponibles. Este artículo es muy similar al Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua de 1961 entre Corea del Norte y la Unión Soviética, que tenía una cláusula de intervención militar automática en emergencias, y parece permitir la intervención militar automática. Muchos armamentos rusos han estado entrando a Corea del Norte, aunque no se sabe si es una consecuencia directa. En particular, durante la guerra de Ucrania, Corea del Norte envió algunas unidades de combate, y aunque fue en grandes cantidades, también envió muchos proyectiles y municiones norcoreanas, contribuyendo significativamente a Rusia en la guerra de Ucrania. Rusia agradeció esto. La situación que Corea del Sur temía está sucediendo actualmente. Me refiero al colapso de la red de inteligencia sobre Corea del Norte y al fortalecimiento gradual de su ejército, comenzando con infantería y armas, y luego recibiendo vehículos blindados y tanques. Este lanzagranadas propulsado por cohete 26 también estaba entrando a Corea del Norte. El lanzagranadas propulsado por cohete 26 es un misil antitanque portátil, de corto alcance y de un solo uso, que ha estado en servicio en el ejército soviético desde 1985. El alcance efectivo es de unos 250 metros. Armas rusas de todo tipo entraban a Corea del Norte, lo que representaba un gran problema para el ejército surcoreano. El problema era que las armas rusas seguían entrando a Corea del Norte, pero la red de inteligencia surcoreana sobre el norte se había colapsado, por lo que solo podían hacer suposiciones al respecto. No había pruebas claras, pero las agencias de inteligencia estadounidenses cooperaron con nosotros. Sin su ayuda, solo habríamos conocido lo que ocurría en la superficie. A pesar de que el ejército surcoreano estaba debilitado, algunos soldados seguían entrenando arduamente. Oye, muchacho, en la trinchera, primero usa el fusil y luego entra. Dile a ese tipo que prepare los beneficios de la publicidad como se le indicó.
STC, dices, realizábamos múltiples entrenamientos de combate a gran escala, similares a situaciones reales, varias veces al año. Esto permitía adquirir experiencia real de combate. Solo Estados Unidos e Israel tienen campos de entrenamiento científico de nivel similar o superior. Ahora, la mayoría de los soldados en las divisiones de primera línea pueden participar al menos una vez en el entrenamiento KI-DC durante su servicio. La unidad Escorpión es reconocida por los soldados surcoreanos debido a su reputación. Se dice que saltan desde acantilados para aniquilar bases enemigas o que un solo soldado puede eliminar a 40 enemigos mostrando hazañas increíbles. Como es de esperarse, el conocimiento básico de combate está grabado firmemente en el cuerpo, no solo en la mente, lo que hace inevitable la diferencia en la capacidad de combate. No obstante, el ejército coreano no estaba en buenas condiciones. Esto se debía al deterioro actual en el trato y estatus de los soldados, lo que provocó que nadie quisiera ser militar. De hecho, el número de oficiales y suboficiales que se retiraban aumentaba en decenas de porcentajes respecto al año anterior. La mayoría de los desertores tenían entre 20 y 30 años, el núcleo de la fuerza de combate en primera línea. Más que los sistemas de armas de tercera generación, la verdadera clave del poder de combate es la capacidad de los oficiales que los operan directamente. Pero la salida sin precedentes de sargentos, suboficiales y oficiales de bajo rango, junto con la escasez de nuevos oficiales subalternos, está sacudiendo por completo el ecosistema de suministro de personal militar. La disminución de la población ha reducido drásticamente el número de soldados. La baja tasa de natalidad ha hecho imposible mantener los 500.000 efectivos en servicio desde hace tiempo. El número de soldados disminuyó de 690.000 a finales de 2002 a menos de 600.000 a finales de 2018. Y en solo 4 años más, bajó de 500.000. Debido a problemas en el reclutamiento de soldados, se evalúa que la capacidad de combate del ejército ha disminuido significativamente. Y como llevan al ejército a todos los hombres que tengan brazos y piernas, no era raro que surgieran muchos problemas durante la vida militar. Kim Jong-un sufre de enfermedades crónicas y vive en condiciones similares a las de un hospital general. Pesa 140 kilogramos y tiene un cuerpo que podría morir en cualquier momento sin previo aviso. El problema es que Kim Jong-un no ha designado adecuadamente a un sucesor. Las candidatas más probables para sucederlo son su hermana Kim Yo-jong y su hija Kim Ju-ae. Kim Ju-ae nació en 2013, por lo que en 2026 tendrá solo 13 años. Kim Yo-jong es demasiado joven para convertirse en líder. Pensar que luego transfiera todo el poder a Kim Ju-ae es una suposición muy optimista. Por eso se ha predicho que si Kim Jong-un muere repentinamente, habrá una gran lucha por el poder en Corea del Norte. En medio de esta situación, ocurre un evento que podría cambiar completamente el panorama en la península de Corea. Noticia de última hora. La televisión central de Corea del Norte anunció oficialmente hoy a las 6:41 p.m. la muerte del presidente Kim Jong-un. Tras el anuncio de la repentina muerte de Kim Jong-un, el gobierno y el ejército de Corea del Sur entraron en estado de alerta máxima. Aviones de la Fuerza Aérea despegaron como preparación ante posibles provocaciones, generando tensión en la línea de armisticio. Los principales comandantes militares se reunieron por videoconferencia para prepararse ante posibles eventos futuros. Para prevenir que Corea del Norte cometa una provocación imprudente por un error de cálculo, mantengan una postura de seguridad firme, basada en la alianza entre Corea y Estados Unidos. La muerte súbita de Kim Jong-un causó desconcierto en el noreste asiático. Las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército chino elevaron su alerta y aumentaron el uso de sus activos de reconocimiento e inteligencia para prepararse ante cualquier situación. China mostró indicios de movilización de sus tropas. Tras la súbita muerte de Kim Jong-un, Corea del Norte se sume en el caos total. Tras la muerte repentina de Kim Jong-un, sin un sucesor designado, se desatan intensos debates y maniobras políticas en Pyongyang sobre quién debe tomar el control. Se debate si Kim Ju-ae, hija de Kim Jong-un, o Kim Yo-jong, su hermana menor, asumirá el poder. Corea del Norte se divide en dos facciones repentinamente. Se divide en la facción que apoya a Kim Il como máximo líder y la que apoya a Kim Yo-jong como líder suprema. Ellos creyeron que por fin podrían tomar el poder y decidieron que, como fuera, debían poner a su amo como el líder supremo. Y trataron de llevar esto a cabo. Intentaron constantemente tomar el control y purgarse unos a otros.
Incluso dentro del ejército, las facciones estaban divididas y en conflicto sobre a quién nombrar líder supremo. En ausencia de un sucesor, Corea del Norte, una dinastía de asesinatos, vivió un conflicto político extremo. Tras la muerte súbita de Kim Jong-un, el control de las armas nucleares de Corea del Norte pasó a 10 figuras clave del país según el procedimiento. 10 personajes clave de Corea del Norte tenían ideas diferentes, lo que provocó que las armas nucleares del país quedaran temporalmente inutilizadas hasta la elección del líder supremo. En esa situación, Kim Yo-jong se apresuró a ir a Pyongyang desde donde estaba. Ese día, los coreanos recordaron que estaba por ocurrir el mayor evento que sacudiría la península coreana. El encarcelamiento humillante de 70 millones de personas. Desmoronarse, pero tú. Ella. Gracias.